Sí, yo creo que el tema es bastante importante porque estos personajes de Semana Santa no solamente aparecen en los evangelios, no solamente aparecen en algunos libros de historia, en los evangelios apócrifos, sino también en muchas novelas. Entonces hay que tener en cuenta que la vida de Jesús ha sido muy, muy interesante para muchos intelectuales, muchos escritores, para la cultura, para el inconsciente colectivo de Occidente. Y entonces a partir de ahí son personajes que, como tú decías ahora, les sabemos los nombres, pero a veces muy poquito el papel que realmente cumplieron o el papel que están representando en las tantas opciones de entender la historia. Hay que tener en cuenta que la historia de Jesús la conocemos a través de los evangelios, de que los evangelios canónicos son 4, realmente de un montón de evangelios que se habían creado, que eran los evangelios apócrifos, y que a veces cuando se quiere investigar sobre uno de estos personajes hay que salirse de los mismos evangelios para entrar en otras tradiciones, en otras escrituras, y poder darles el valor que realmente tienen. Por ejemplo, personajes como José de Arimatea, un personaje maravilloso que recupera Mica Gualtari en un libro que se llama Marco el Romano. En ese libro de Marco el Romano, Mica Gualtari, este gran escritor finlandés, se va a encargar de hacer una gran investigación sobre quién era José de Arimatea y termina pues dando la opción de que José de Arimatea era uno de los miembros del Sanedrín, o sea, ese consejo de judíos helenizados que de alguna forma tomaban decisiones en términos de Estado, en términos políticos, y al mismo tiempo era un gran comerciante. Dice Mica Gualtari que José de Arimatea se dedicaba a negociar, a transportar y a mercadear granos, y tenía un gran comercio con Roma. De hecho, la novela de Marco el Romano comienza muy bello y es la llegada de José de Arimatea al puerto de Haifa, al puerto de Aco en ese momento de la historia, y de cómo viene de hacer un negocio. Es donde se entera de lo que está sucediendo en Jerusalén, cuando le cuentan hay revueltas en Jerusalén. José de Arimatea va a pasar a la historia por 2 razones fundamentales. Primero, porque es el que se encarga de enterrar a Jesús. Entonces el que busca la tumba, el que sigue el rito judío para enterrar a Jesús, el que ordena que perfumen el cuerpo, el que está atento a cada uno de los detalles. Y dice la tradición, sobre todo una tradición que va a cobrar mucha fuerza en el medioevo, es quien se queda con el grial, o sea, con la copa. El Santo Grial. Lo que es el Santo Grial, que fue la gran búsqueda de la Edad Media. Fue el equivalente o más, mucho más importante que lo que sería el dorado en América cuando los españoles deciden buscar ese gran tesoro. En la Edad Media se busca el Santo Grial, ese Santo Grial que contuvo la sangre de Jesús. Le darían poderes maravillosos. Y obviamente parte de las cruzadas, dentro del folclore de la cruzada, era la búsqueda del Santo Grial, ¿cierto? Además, por ejemplo, Ricardo Corazón de León tenía muy claro que quien tuviera el Santo Grial tendría el dominio de la tierra. Entonces se dice que ese Grial pasa a manos de José de Arimatea, y José de Arimatea lo lleva hasta prácticamente la frontera de Francia con España, que ahí se pierde la pista de José de Arimatea, se pierde la pista del Grial y se crea la búsqueda de ese Grial. O sea que José de Arimatea entonces lo vamos a ver como ese personaje que dignifica el entierro de Jesús, y que de alguna forma, como vamos a ver con otros personajes, va a dignificar el papel de María Magdalena o de María de Magdala.
Hay que tener en cuenta que por esa época no había apellido, no había nada de esto, entonces la gente no tenía apellido sino lugar de origen, ¿cierto? Entonces por eso se habla de Jesús, que en hebreo sería Yeshua de Nazaret, ¿cierto? El nazareno, el que proviene de tal parte. María Magdalena es otro de esos personajes maravillosos del que se han hecho infinidad de novelas. Nikos Kazantzakis, por ejemplo, hace una novela donde parte de uno de los personajes más fuertes de esa novela es María Magdalena. Una ópera que se criticó mucho cuando salió y de la que hubo muchas protestas porque tanto tocaba los sentimientos cristianos como los sentimientos judíos, que fue Jesucristo Superstar, donde también hay magnífica la María Magdalena. Y después Georges Duby, uno de los grandes historiadores franceses, va a hacer una pequeña historia sobre la María de Magdala, que es la que acompaña a José de Arimatea, realmente. Y la que de alguna forma también tuvo contacto con el Grial. Entonces, dentro de las leyendas medievales, María Magdalena cobra una gran importancia. Ahora, María Magdalena aparece en los evangelios como una mujer que van a lapidar, ¿cierto? Entonces, esta mujer dentro de la cultura del Medio Oriente habían varios pecados que merecían lapidación, pero entre los más importantes estaban el ejercicio del adulterio y la homosexualidad. Exigían la lapidación, muerte por piedras, tirándole piedras, como sucede hoy en día pues en algunos países islámicos, sobre todo en el África. María Magdalena era perfumera, sabía hacer perfumes, aloe, sacar las esencias de la madera, hacer perfumes como se hacía también con animales podridos, como todavía se da hoy en día, ¿cierto? De cómo las grandes esencias vienen de seres muertos. Una perfumera era una mujer muy apetecida realmente, en un sitio donde el agua es poca, en un sitio donde dentro de la cultura del Medio Oriente, tanto la cultura judía como la cultura árabe y la cultura persa, es tan importante el maquillaje. De hecho, el maquillaje existe pues desde los tiempos de Bexabé, ¿cierto? Que sería la primera gran maquillada. Entonces esta mujer cumple con ese papel. Entonces es una mujer que se mantiene en contacto con muchas otras mujeres, y obviamente entre todos esos enredos de mujeres aparecería pues la acusación de adulterio a la Magdalena. Después aparece la frase célebre de Jesús que dice: quien esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Hay una escena muy bella que se ha utilizado mucho tanto en las discusiones y en los sermones como en las novelas y en las películas, que es cuando María Magdalena enjuaga los pies de Jesús en aceite perfumado y lo seca con el cabello, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí aparece esa figura, una figura femenina importante, que va a estar presente en la Semana Santa y que de alguna forma no se puede excluir de los personajes grandes que van a estar al lado de Jesús. Además es la gran arrepentida, ¿cierto? La gran arrepentida. Y a partir de ahí ya pues comienzan las teorías sobre esta mujer, ¿cierto? Hay un libro que la va a defender mucho, de Sholem Asch, que se llama El Nazareno, donde en ese libro hay una gran defensa de quién era esta mujer asombrada frente a las palabras de Jesús, esta mujer que descubre pues que lo que le faltaba era palabras sabias, palabras éticas, palabras realmente divinas, que la transforman y se convierte en un gran personaje. Entonces tendríamos que hablar pues de María Magdalena, y que hace parte de la tradición europea. O sea, la Edad Media no excluye a tres personajes que van a ser grandes en todas las leyendas, que van a ser grandes en todas las leyendas europeas de la Edad Media, que son María de Magdalena, María,
la madre de Jesús y José de Arimatea. O sea, cuando Hermann Hesse escribe esas leyendas medievales tan hermosas, ahí están presentes. Lo mismo los cuentos de Chaucer, ¿cierto? Cuando Chaucer escribe o da razón de la Edad Media inglesa, tampoco es capaz de dejar a un lado a estos personajes. Van a estar siempre presentes, en especial María, la Madre de Jesús, que también es un personaje maravilloso, que va a tener una presencia a lo largo de todo el Mediterráneo, ¿cierto? Y en todas las posibles versiones. Antes de que los pintores italianos comenzaran a pintar sus Madonas, o sea, sus imágenes de María, sus interpretaciones de María, ya existía toda una estatuística fuerte y toda una iconografía muy fuerte sobre María, desde Rusia, donde hay una virgen bellísima, un ícono maravilloso que es la Virgen del Perpetuo Socorro, que es un ícono ruso, ícono de la Iglesia Ortodoxa rusa o griega, hasta las vírgenes negras de Cataluña, ¿cierto? Entonces va a haber toda esa presencia de este personaje, de María como gran personaje, como gran dadora de vida, como la representación de la vida completa, la vida total, como esta, como el amor sublime, que después en el romanticismo se van a hacer grandes trabajos fundamentados en esto, y lo mismo pues en la estatuística del Renacimiento. Entonces aparece María también como gran personaje, María a la que se le ha tratado de hacer una biografía siendo muy difícil, porque no hay muchos datos, solamente se sabe que era hija de Ana y de Joaquín, que tenía una prima que era Isabel, pero no falta mucho, incluso en algunos libros donde se ha tratado de hacer la biografía de María, lo que se trata es de explicar el papel de María, ¿cierto? Esta mujer joven que se casa con un hombre mucho mayor, que va a ser la madre de Jesús y que lo va a acompañar a lo largo de todo su recorrido, ¿cierto? Porque hay una cosa muy bella en María, es que María no desampara al Hijo, ¿cierto? A partir de ahí es como un testigo de todo lo que está sucediendo, y eso es lo que le da grandeza, le da una grandeza enorme, porque siempre va a estar presente desde el nacimiento, desde la huida de Egipto, desde esos años perdidos, sobre los que se ha especulado mucho, donde hay más novelas que otra cosa, hasta los últimos 3 años, de los 30 a los 33, donde la presencia de María es una presencia permanente, y obviamente esto la convierte en un personaje que no se puede evadir. Algunas sectas cristianas han tratado de evadir el papel de María, pero el papel de María es fundamental, es completamente fundamental, porque es testigo, es uno de los elementos preciosos que va a haber alrededor de la vida de Jesús. Estamos presentando en Radio Bolivariana La Otra Historia con el profesor Memo Ángel, José Guillermo Ángel. Hoy nos habla de la Semana Santa y algunos de los personajes más destacados. Luego vienen personajes, por ejemplo, como Longinos, ¿cierto? Longino, otro personaje maravilloso, que además por una marca de relojes, marca Longinos, pero tiene toda la razón de ser. Longinos es el centurión que hunde la lanza en el costado de Jesús, es el que toma la copa y recibe el aguasangre, como dice el Evangelio, que sale de ese costado, ¿cierto? Además, Longinos también va a estar relacionado con el que le da vinagre en una esponja, que después se ha descubierto que ese vinagre no era para agredir, sino para de alguna forma calmar los dolores de quien está crucificado. Entonces Longinos sería como este hombre que se compadece de Jesús que está crucificado, que descubre que es un justo, lo que en hebreo se llamaría un sadik, que es un justo, que no tiene nada que estar haciendo ahí, y que trataría de acelerarle la muerte
para evitarle el dolor. Por eso le entierra la lanza, por eso le da el vinagre de alguna forma. Y este es otro personaje muy interesante, Longinos, porque era de origen romano. Era romano, ¿cierto? Y es muy interesante desde el punto de vista porque ¿qué pasó con Longinos? ¿Cuál es la historia de Longinos? Porque de todos estos personajes, a ver, todos, una vez muere Jesús, realmente solamente quedan los apóstoles, María Magdalena, Marta, la hermana de Lázaro, y no más. El resto que se hicieron, ¿dónde están? Entonces eso le pone a trabajar la mente a cualquiera que sea novelista, cualquiera que sea ensayista, ¿cierto? ¿Qué se hicieron estos personajes que fueron testigos? ¿Cierto? Fueron testigos de este acontecimiento. Entonces Longinos es uno de los grandes personajes que hay en la Semana Santa, ¿cierto? Porque es el que se hace la relación de esto que está pasando no tiene sentido, ¿cierto? No tiene sentido, esto que está pasando es injusto, esto que está pasando no tiene perdón, ¿cierto? Sería pues el papel de Longinos. Así los dos compañeros de suerte de Jesús sí fueran responsables. Gestas y Dimas. Gestas y Dimas. Que es muy, muy interesante. El buen ladrón y el mal ladrón. El bien y el mal, ¿no? El bien y el mal. El que busca, el que tiene la esperanza y el que la ha perdido. Sí, son unas simbologías muy, muy bellas que yo creo que a veces se ha dejado de explicar esto, ¿cierto? El papel que se cumple con los símbolos, ¿cierto? En el momento en que aparecen estos símbolos, se está diciendo muchas cosas. Se está diciendo, por ejemplo, hay algo que es más importante que la esperanza y es el reconocimiento, por ejemplo. Hay algo que es dramático y es el desespero, ¿cierto? Hay algo que es importante para un ser humano y es asistir a los últimos momentos de una muerte, porque hay mucha reflexión en torno a esto, en torno a la vida, el valor de la vida, el valor de la ética, el comportamiento ciudadano, etcétera, etcétera. Entonces son dos personajes, Dimas y Gestas, muy, muy particulares. Dos personajes que, como demuestra la historia, por los tiempos en que crucifican a Jesús, van a crucificar a un montón de gente. Esa es una de las tesis pues prácticamente comprobadas, de que al Monte de los Olivos, al Calvario, al Monte de la Calavera, precisamente, que eso traduce el Monte del Calvario, el Monte de la Calavera, llevan a un montón de gente condenada. Condenada porque Judea era una región rebelde a Roma, enfrentada completamente a Roma. Diríamos que el clavo en el zapato de los romanos era Judea, era un sitio que no habían podido dominar, a pesar de que había muchos reyesuelos, que habían entre ellos Herodes, por ejemplo, al que le pagaba un tributo a Roma a cambio de que él controlara a la gente de Judea. Pero esta gente rebeló, una gran rebelión, por eso después Roma va a destruir Jerusalén en el año 70. Y esa rebelión va a durar hasta el año 165 de esta era, o sea, es una rebelión grandísima, y eso hacía pues que el Estado romano estaría en una posición, sería un invasor dentro de un pueblo que no se somete, sino que busca destruir y dañar hasta donde sea posible los ejércitos de Roma. Esto, por ejemplo, clarifica muchas cosas de muchos personajes de la Semana Santa. Clarifica quién es Anás y Caifás. Clarifica el papel de Herodes, ¿cierto? De que van a ir de un lugar al otro. Herodes no quiere responder por lo que está sucediendo. Anás y Caifás tampoco. Anás y Caifás hacían parte de lo que se llamaban de un grupo judío que eran los saduceos. Los saduceos eran judíos helenizados, o sea, respondían al modelo griego y obviamente estaban sometidos a Roma y trabajaban para Roma.
De hecho, hay un personaje de los evangelios que es el publicano. El publicano era un delegado de los saduceos para que cobrara impuestos para Roma, ¿cierto? O sea que Anás y Caifás eran personajes muy mal vistos por los fariseos. O sea que era otro grupo, que ese era el que se había rebelado, que incluso ya había decidido que no iba al templo, que por eso tenían sus rabinos, tenían sus sinagogas. De hecho, hay una sinagoga famosa en los evangelios, que es la sinagoga de Cafarnaún, donde Jesús predica. Entonces, Anás y Caifás estarían representando el Estado. La oficialidad romana. ¿Cierto? A pesar de que eran judíos, pero judíos saduceos, que además pues se defendían de una manera muy fácil. Decían, hombre, vea, la ley es la ley, es lo que está escrito, de ahí no podemos pasar. Entonces, si ahí dice eso, es eso. Entendían la ley de manera literal. No sucedía lo que los fariseos, que utilizaban un sistema de interpretación del Antiguo Testamento, que era el pardés, lo que se llamaría, vamos a interpretar la Biblia, el Antiguo Testamento de 4 maneras: de una manera literal, de una manera metafórica, de una manera ética y de una manera mística. ¿Cierto? Lo que ya llevaba a que se discutiera sobre lo que decía la Biblia, de que se buscaran nuevas interpretaciones, de que se entendiera que detrás de una palabra necesariamente había otra, etcétera, etcétera, y de que hubiesen formas de predicar muy distintas a los de los saduceos. Los saduceos no predicaban, era lo que decía la Biblia, los fariseos sí predicaban. Alguien dentro de las teorías que hay sobre el mundo de Jesús se ha dicho que Jesús de alguna forma pudo haber pertenecido antes a los grupos fariseos, donde se tenía ese ejercicio, ¿cierto? Estamos hablando pues del Jesús humano, ¿cierto? Donde se discutía, vamos a ver qué hay aquí, qué quiere decir esto, qué se buscó con esto, etcétera, etcétera. Entonces, ese par de personajes son muy interesantes, son los que después van a servir como chivo emisario de todos los judíos, ¿cierto? A pesar de que no representaban a todos los judíos. Eso es interesante también saberlo. ¿Por qué no representaban a todos los judíos? Por muchas cosas. Primero, porque habían fariseos que no se ajustaban a los saduceos, que no obedecían a los saduceos. Habían esenios que estaban también por fuera de todo este mundo, que eran médicos, era gente que vivía en el desierto. De ahí viene un personaje maravilloso que es Juan el Bautista. De cómo Juan el Bautista era esenio. Juan el Bautista, que es hijo de Isabel, que está emparentado por María con Jesús, que es el primero, que es el que bautiza a Jesús, el que utiliza las aguas del Jordán, el que le va a dar el gran poder a lo que es el agua como elemento dador de vida, como elemento que limpia lo malo, el pecado, etcétera, etcétera, que provenía de estos hombres, que eran los esenios. Y ahí, por ejemplo, los datos de Juan el Bautista, pues que como se alimentaba de la miel, de los panales silvestres, de que llevaba encima una piel de camello, de que era un hombre que prácticamente estaba completamente opuesto al sistema romano y saduceo. También aparece, entonces, habían esos 3 grupos, además ya habían judíos en España, habían judíos en el centro de Europa, había una gran diáspora que se había dado con el cautiverio de Babilonia, y había gente en Babilonia, en Persia, en Irak, en toda esta parte, que realmente ya no obedecían al mundo de los saduceos. Por eso los saduceos, Anás y Caifás, no representaban la totalidad de un pueblo, era una minoría que realmente estaba casada con el Estado romano. Aparece otro personaje muy, muy interesante, que es Poncio Pilatos, del que también se han hecho cualquier cantidad de novelas, porque es un personaje muy interesante, es un personaje que trata de ser neutral
trata de ser neutral y que se mete en un problema que en el derecho es terrible, que es lo legal y que es lo justo, ¿cierto? En ese momento donde lo legal toca con lo justo, pero entonces nos remitimos a la ley, al derecho positivo, o nos remitimos al derecho natural. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cierto? Que recibe tal vez una de las grandes respuestas que puede recibir un ser humano, porque es una respuesta que lo pone a pensar de por vida, y es cuando le pregunta a Jesús qué es la verdad, y Jesús le dice: yo soy la verdad. ¿Cierto? A partir de ahí, pues, el futuro de Poncio Pilato fue muy, muy dramático, porque es una respuesta tremenda, ¿cierto? ¿Qué es la verdad? Algo que todavía los filósofos modernos no han sido capaces de determinar, ¿cierto? ¿Qué es eso? Ya en términos teológicos, pues hay unas respuestas más adecuadas a esto. Entonces aparece Poncio Pilatos, otro personaje interesante, legitima el momento en que está Roma, le legitima el reinado de Augusto, realmente. El reinado de los Césares, todo esto. Aparece otro personaje, o otros personajes que son los apóstoles. A los apóstoles habría pues mucha tela que cortar de los 12 apóstoles, pero yo creo que hay 3 que son fundamentales, a pesar de que los otros fueron parte de la estructura del cristianismo, llegaron hasta muchas partes. Hoy en día se habla del apóstol Santiago, que llegó hasta Compostela, que peleó con los moros, en fin. Ya pues se meten en otros campos que se salen de los evangelios. Pero aparecen 3 grandes apóstoles, uno que es Juan, que era el discípulo amado. Que es el discípulo amado y que, como dicen algunos, que escribió el Apocalipsis, que era un hombre muy versado y estaba dentro de la teoría que había en ese momento del mito escatológico de la destrucción del mundo, de si iba a acabar el mundo. Para eso había que tener una formación religiosa, cultural y cabalística muy fuerte, tremendamente fuerte. Debía haber sido un gran... Aparte de que la Kabbalah no estaba todavía desarrollada en ese momento, sí ya se hacían muchas preguntas sobre el significado de las palabras, el significado de las letras, los sonidos, etcétera, etcétera. Y aparece ese gran libro, pues, que es el Apocalipsis, que admite todo tipo de interpretaciones y que realmente se puede leer en cualquier tiempo, ¿cierto? Entonces Juan, Yohanan, como sería el nombre de él en hebreo, es un hombre que tiene una gran capacidad y que además tiene un evangelio que es tremendo, porque es el más fuerte, es tal vez el evangelio que más le gustaría desde el punto de vista de la filosofía, cuando él empieza en el principio fue el verbo, en el principio fue el logos, en el principio fue la palabra, en el principio fue la razón, en el principio fue el ordenamiento. O sea, Juan ya con ese solo inicio del evangelio, en el principio fue el verbo, estaba resolviendo uno de los problemas grandes, y es qué pasó en el principio, qué sucedió en el principio. O sea que eso ya lo da como un hombre tremendamente ilustrado. De ahí que el evangelio de Juan de pronto sea tan diferente a los otros evangelios. Al de Lucas, que es escrito por un médico, por ejemplo. Entonces Lucas, que era médico, lo ve un poquito desde la medicina, se interesa más en heridas, en enfermedades, etcétera, pero no como pasa en el evangelio de Juan, donde lo más importante es el concepto, la palabra por la palabra. ¿Qué es esto de estar nombrando? ¿Qué es esto de la razón, del orden, bueno, en fin? Entonces Juan, maravilloso. Pedro, que se llamaba Simón, Pinjas, si se fuese a llamar Pedro en hebreo sería Pinjas, que es la base, es un símbolo de este hombre burdo, de este hombre que no tiene mucho conocimiento, pero que va desarrollando inteligencia, va desarrollando conocimiento y va desarrollando una cosa maravillosa, que es salir de la oscuridad a la luz.
¿cierto? El hombre que todavía tiene temores, el que duda, le pasan muchas cosas, y que después será la base del pontificado, ¿cierto? O sea, es un hombre que lucha con todos sus temores hasta que ya descubre la luz. Es humano, es muy humano. Entonces Pedro, pues y aparece un hombre que a los abogados les encanta defenderlo y hacerle juicio y todo, que es Judas, ¿cierto? Que significa la traición, significa un montón de cosas, pero que permite todo tipo de alegatos. Iscariote, sí, porque hay otro que era un preámbulo, que era Judas el Macabeo, que de ahí venía la rebelión de los judíos contra Roma, porque los macabeos liberan a los judíos del yugo asirio y griego, y a partir de ahí tiene un sentido de libertad muy fuerte. Cuando Roma se quiere meter, todo el mundo recurre a la imagen de los macabeos, y ahí es donde se rebelan abiertamente contra los romanos. O sea que sí vale la aclaración, ¿cierto? Entonces Judas Iscariote tiene un papel muy cruel en la historia, pero también un papel decisorio y un papel que lleva mucho tipo de especulaciones y que no se puede excluir, ¿cierto? Que no se puede excluir. Y ya y así pues podríamos ir por un montón de personajes. Marta, una familiar de María Magdalena, Lázaro. Otra de las preguntas, ¿qué pasó con Lázaro cuando vuelve, resucita? ¿Qué se hizo y cómo murió después? A ver, todo eso, en el siglo V se buscó mucha respuesta a eso. En el siglo V todavía habían algunas tradiciones que hablaban de qué había sucedido con el uno con el otro. Están todavía los evangelios apócrifos, se estaban construyendo, y estos evangelios pues darían alguna razón, pero no hay certificación de qué sucede con esto. Lo que sí es interesante de todo esto que hemos dicho es que, a ver, la vida de Jesús, después ya promovida y estudiada y teologizada por San Pablo, parte medio mundo. Occidente nace de una idea cristiana. La idea de Occidente es una idea cristiana. La Semana Santa es ese momento básico, necesario, para que el hombre entre en proceso de santificación. En hebreo sería Shavua Kedoshá. Esa Shavua Kedoshá, esa Semana Santa, sería el proceso para que el hombre luche contra todo aquello que lo agrede y salga purificado. Entonces, algo que se ha perdido. Por ejemplo, hoy en día la gente coge las fiestas santas y se va para el mar a pasear, etcétera, etcétera, pero no se mete en ese proceso de santificación, de purificación que es necesario el ser humano. Si nosotros tuviéramos el valor para enfrentarnos a nosotros mismos, a esto que nos duele, a esto que nos molesta, a los temores que tenemos, y siguiéramos todo lo que se había planteado, por ejemplo, en la Semana Santa, y que lo han planteado muchas religiones, esa necesidad de atravesar una especie de infierno para salir completamente purificado, seríamos de pronto más sensatos, seríamos más morales, no nos apegaríamos tanto a las cosas y tendríamos un mejor sentimiento del otro. O sea que cuando nosotros hablamos de todos estos personajes de la Semana Santa, que no sea una curiosidad, son elementos que hacen parte de una historia importante y que de alguna forma se convierten en referentes de lo que el hombre debe ser en términos espirituales. El hombre tiene que creer, o sea, si perdemos la creencia y perdemos el ritual necesario a la creencia, perdemos una de las grandes características que tiene el ser humano, y es que es superior a los animales.
¿cierto? Que los animales no creen en nada, y es porque no tienen imaginación, porque no tienen referencias, porque desconocen su propia historia, ¿cierto? Y cuando se hace este análisis de estas fiestas santas, ¿qué es una fiesta santa? Es simplemente esa demostración de que somos seres pensantes y que en la medida en que creamos logramos cosas. En la medida en que la creencia se pierde, como dice Claudio Magri, se pierde la utopía, y al perderse la utopía no nos vamos a encontrar nada en el camino. Y en esta forma hemos llegado al final del programa La Otra Historia, preparado para Radio Bolivariana por el profesor Memo Ángel José Guillermo Ángel. Hoy nos ha hablado en una primera parte de los personajes familiares para la época de la Semana Santa.